Saludos a todos los amigos de Leyenda del Fundismo. Estamos en el pueblo de San Lorenzo para entrevistar al gran atleta Agustín Reyes. No te la pierdas. Saludos a todos los amigos de Leyendas del Fondismo. Estamos en el pueblo de San Lorenzo con el señor Agustín Reyes. Agustín, gracias por la oportunidad de poder entrevistarlo y de poder compartir su historia. Gracias por ustedes acordarse de nosotros. Conocer la historia de Agustín Reyes es darle valor a los fondistas que estuvieron antes que nosotros, creando ese camino, haciendo historia para que nosotros siguiéramos ese camino y nos enamoráramos del fondismo como lo hemos hecho. Agustín, ¿de dónde eres originalmente? Yo nací en el barrio Quebrada Arena, San Lorenzo. O sea, que es de aquí. De aquí, como el coquí. Muy bien. ¿Cuándo Agustín comienza esos primeros pasos por el deporte? Ya sea el atletismo o quizás empezó en otro deporte, no sé. Bueno, yo desde que entré a la escuela en el barrio Quebrada Honda, siempre me interesaron, pero estaba tan joven que no podía, y la situación económica era bien difícil. Lo único que tenía era unos zapatitos para ir a la escuela. Y muchas veces fui descalzo. Había un profesor que era profesor de matemática, no era profesor de educación física, pero el que iba a la escuela a visitar lo confundía con maestro de educación física. Me refiero a Ortiz Cuadrado, era natural de Yabucoa, después murió aquí en San Lorenzo. Jugaba con nosotros voleibol, jugaba baloncesto y jugaba softball. A toda hora. Él terminaba su clase, caía al patio y era jugar con nosotros los muchachos. Y nos aconsejó mucho. Y yo creo que en mí los consejos de él trabajaron bastante. Y da la casualidad, yo era bien flaquitito. Y habían unos compañeros, incluyendo un primo mío que era el más ágil en todo, hasta peleando. Leonides Flores. Eran los más que se destacaban. Entonces, un señor que era el dueño de la finca donde yo nací, en Quebrada Arena, apareció un día a mediodía en una picot, como el que carga a reses, a buscar muchachos de la escuela que un doctor en el pueblo le había recomendado que si podía recogerle unos muchachos en Quebrada Honda para llevarlos a esa carrera. Y el maestro ese que le dije señaló por encima los que él creía que podían competir con otros muchachos porque venían de otro lado a correr. Y ya habían los favoritos para ganar. Y cuando dejó de señalar, pues yo le digo, mister, a mí me gustaría ir para allá. Y me dice, muchacho, vas a buscar la muerte. Mira cómo tú estás. Así mismo, en esas palabras. Y yo le dije, eso no es nada, mister, uno muere una sola vez. Se quedó mirándome. Me dice, yo te voy a llevar, pero el doctor no te va a dejar correr porque los va a examinar antes. No importa, mister, móntate allí. Y enganché y me monté en la pico. Llegamos al pueblo, creo que eran unos 4 o 5. Lo primero que hicieron fue examinarnos. Y yo, pues, pasé el examen. Pasé el examen, me dejaron correr. Yo tenía, los zapatos míos eran unos zapatos los tenis que venían antes, que eran altos hasta acá arriba. Los Champions. De Champion. Eran los Champions. Pues me dejó correr, vinimos, arrancamos la carrera y yo como no sabía cuándo correr suave y cuándo acelerar, pues yo arranqué a las millas y saqué ventaja. Y cuando íbamos por el área del Club de Leones acá atrás, hay que salir del pueblo, dar la vuelta acá, pues yo me encontré al frente. Y después había que pasar por detrás de un residencial allí que era un fango, y por ahí me metí y pasé todo ese camino al frente, desde que iba más de 2/3 partes de la carrera. Llegué y gané mi carrera por primera vez, cuando habían favoritos que ya habían corrido anteriormente, porque yo vi, bajaba del campo al pueblo y vi una carrera que hizo
que hacía por diferentes pueblos, esto, Castro Malinsky, no sé si te lo he oído mencionar. Creo que lo he escuchado. Sí, Castro Malinsky, esto, hacía esa carrera en diferentes pueblos y recogía los pueblos más cercanos y venían ahí. Yo los vi correr en esa carrera, cuando yo estaba chamaquito. Y cuando yo vi que arrancaron en una cuesta, yo no sabía si la cuesta era más fuerte para subir o para bajarlo, pero que los vi lentos. Ya, y ese pasito me atrevo a correr yo, entre mí. Sí. Y pasó eso y al año siguiente fue que fueron a buscarlo a Quebrada Honda para venir a la calle. Yo estaba. Y vine y le gané a los que corrieron el año anterior, estaban ahí, yo le gané. Segunda carrera. La primera. Ah, esa fue la primera. Sí. Okay. Sí, la primera. Entonces ahí cualificamos. Había otra eliminatoria en Guaynabo, donde había que brincar pelos de alambre, pasar ciénegas, esas ollas de malanga, eran otras ciénegas. En Guaynabo había que brincar 3 veces los alambres. 4 veces. Era como un campo traviesa. Un campo traviesa. Fuimos allá. Yo fui, pues el primo mío, que era él era corredor de 100 metros. Ajá. Y corría maratones conmigo, porque no sabíamos quién. El doctor que nos llevaba lo hacía de corazón. Usted corre, vaya. Sí. Pues entramos a Guaynabo de Arroyo, trajeron unos trigueños allí, bien trigueños, por no decir otra palabra, que eran duros. Y llegando a la meta, había unas aldas que había que subir, que estaba bien moja. No moja, tenía un bejuco que hecho una florecita y bien tupido el pasto, una cuesta. Y uno estaba arriba. Resbalaba. Caía abajo y yo estuve arreguindado por un bejuco. Y ahí subí junto con el que ganó, Luis Curet, que Dios lo perdone porque lo tienen en el cielo ya. Cuando llegamos a la entrada a la pista, había un badén así, como una rampa. Entraba así, caía al llano la pista y entonces para acá era un hoyo. Y yo iba con él ahí traté de pasarle ahí, cuando el traje se me pegó. ¿Y usted cayó en la zanja? ¿Ah? ¿Cayó en la zanja? Sí, me caí. Yo tuve que virar para atrás, subir y seguir otra vez. Y le caí arriba, caí de forma corriendo, no peleando. Y llegamos ahí a la meta, él hizo, la diferencia fue un segundo. Un segundo. Y el maestro que me llevaba a mí, que siempre nos cogía, pues discutía en la grada con la demás gente, porque decía, fíjate, eso que yo traje ahí, eso es un toro, eso es esto, otro. Y él le decía, no saque el ñame por el bejuco. Yo traje una batatita ahí y hay que comérsela con ají. ¿Eso fue como en qué grado? Eso fue 6º grado estaba yo. 6º grado. Pero yo fui tardecito a la escuela, ya por la situación económica. Yo fui a 1er grado de 10 años. Entonces, de ahí comenzó a correr, ya rutina. Ahí estuve yo como 2 semanas después que no podía caminar. Porque corrí esa carrera sin prepararme, ¿no? Pero, habilidad natural. Sí, habilidad. Pero gracias a Dios logré vencer y seguí corriendo. ¿Qué fue lo próximo? Después en escuela intermedia, superior. Los field days que se hacían en la escuela. ¿Más o menos qué distancia? Distancia del field day yo corría 1500. 1500, pero un field day que había para ese tiempo, yo corría desde 400. Porque no habían corredores. Sí. Además, hasta 200 una vez me pusieron el cordón de la meta. Y ahí lo cogía uno allá y otro acá en la mano así. Ajá. Y cuando yo iba pasando lo subieron y por poco por poco me ahorcan. Sí, pero me arañaron. Ajá. Y aquí en San Lorenzo. En otros pueblos fui a Junco una vez y ahí ya yo estaba corriendo un poquito mejor. Me conocían, había muchos, era la pista para unos 800 metros. Y todos se pusieron de acuerdo. Y cuando arrancaron, me echaron al piso. Me pasó todo el grupo. ¿Te pillaron? Sí. Y me levanté de ahí como pude, enganché y llegué creo que tercero.
cuando esos modestos carros estaban empezando. Ajá. Sí. ¿Cómo comenzaste a entrenar esto? ¿Alguien comenzó a ayudarte a Primero, darte más organizado? primero nos mandaba el maestro Ortiz Cuadrado, nos mandamos, mira, vayan, date la vuelta y pues a la mitad. Y vengan acá, ya. Otro día nos mandaba a otro lado. Y ese era el entrenamiento. Después fue que encontramos el papá de uno de los compañeros de nosotros que tenía carro. Nos llevaba al kilómetro 21 de la 181. Nos llevaba en el carro de él, una picotita. Y veníamos a entrenar acá con el doctor. Nosotros íbamos allá y veníamos corriendo. Y después entrenamos acá. Y el doctor no lo sabía. Wow. El día que lo supo, no, pues no me hagan eso, chicos. Si hacen eso, pues, ¿qué yo le voy a dar acá? ¿Has hecho doble entrenamiento? Sí, más. Corríamos 21 kilómetros. Para después venir a correr acá con el doctor hasta 2 millas. Y es verdad que él no las daba, ponía 100 metros. 100 repeticiones. 1000 y así. Pero que no sabía mucho de pisticampo, pero sí dejaba el trabajo de él para llevarse a nosotros. Doctor Rodríguez Cabrera. Así que algún conocimiento quizás estaba buscando para poder ayudar. Sí, y se iba los sábados con nosotros. Entonces, en escuela superior ya lo conocían. Sí. Empezaron ya Agustín Reyes, cuidado que se corre. Sí. Nos iban después de eso, nos iban a buscar a Quebrada Honda. Nos mandaban a buscar para que viniéramos al pueblo cuando había field day, para nosotros ayudar a diferentes equipos. Ponían a mí un equipo y al otro ponían otro equipo y así. Estaban los refuerzos. Sí, refuerzo. Sí. Entonces, entró a la universidad por el atletismo. No. Después de eso yo tuve que dejar la escuela porque, como le dije, la situación económica estaba bien difícil. Cuando terminé el primer año de escuela superior, yo me apunté voluntario para el ejército. Okay. En el ejército boxeé. Siguió entrenando de alguna manera. Sí. Llegué a pelear por el campeonato europeo, el quarter final que llaman. Ajá. Me perdí con el campeón Olan Me. ¿En qué peso? 110. 110, O sea que estaba finitito. 112. Estaba finitito. Estaba finito. Y cuando empecé a correr, cuando empecé allá en el ejército, yo estaba en más peso, pero me bajaron. Entonces, regresa del ejército Regresé y del vuelve ejército, a correr. entonces me puse a trabajar y me puse a entrenar yo mismo. Usted se entrenó a sí mismo, buscó su propia... Sí, después de salir del ejército. Y el entrenamiento mío era correr todos los días un maratón. Llegaba a casa, me quitaba la ropa y vámonos. Fondear. Fondear. Cuando venía, pues entonces me bañaba y comía arroz con habichuelas, si lo había. Lo que había. Sí, lo que había, sí. Y por ahí seguí. Después de eso trabajé con la compañía de Datsun como mecánico. Y un día me quedé pensando, porque había una secretaria en el Turabo que era de acá arriba. Óyeme, Tago, me decían, Tago, ¿cuándo te vas a ir para la universidad? Ya tú consigues beca por correr, que yo no estaba ni corriendo cuando estaba en la edad. Me quedé pensando y eso era cada rato que me encontraba. Y un día allá en el trabajo fui, llevé mis papeles que tenía, mira, yo no vuelvo, no puedo venir a trabajar. Yo dije, más, aquí están los papeles míos. Y el encargado era un cubano, apellido Páez. Y cuando le dije, pero ¿qué te pasa? ¿Estás enfadado? No, es que no puedo, el viaje es largo y para ir para acá le puse 20,000 excusas. Y él no me las creo, me dijo, no, vete, cógete unos días y cuando descanses, que se te quite la enfadadera esa, como le decían, pues vienen a trabajar. Me vine y ahí mismo cuando salí de allá, vine directo al Turabo. Cuando entré al Turabo, parece que era la bendición de Dios. La primera persona que me encuentro es la amiga mía esa que trabajaba ahí.
te decidiste, vino y me echó el brazo, vente, vamos allá donde el rector. Cuando íbamos para el rector, él venía de camino. Me echó el brazo, ella me presentó él, y me echó el brazo, vente, tú eres una bendición. Me llevó a registraduría, regístrame ese muchacho ahí. Y después me preguntó un montón de cosas, pues se fue, me dejó allí. Cuando me estaba registrando, la muchacha me dice que tenía que dar, creo que eran 11 pesos, 11, 12 pesos. Mira, yo no tengo un pellón encima. Pues como te trae el rector, pues los trae después cuando pueda. Y quedé matriculado. Entonces fui a un par de días, fui al trabajo para decirle que no iba atrás, que no podía trabajar más, sí, no iba a trabajar más. Entonces habían cogido un muchacho de Corozal que se encargaba de arreglarle vacaciones y eso a los que dejaban el trabajo y los que entraban. Yo llegué y el jefe, el encargado de mecánica que estaba, pues fui y hablé con él y le expliqué la situación. Y me dijo, mira, por ahí hay un muchacho que se encarga de eso ahí. Y fueron y lo buscaron y él vino donde mí. Y le expliqué todo lo que había. Y se fue porque vi a Páez, el que me dio esos Páez, me dijo, viene a trabajar, ¿verdad? Yo no vengo a trabajar. ¿Estás enfadado todavía? Sí. Y entonces hablé con el muchacho que tenía en cargo. Hablé con él, le expliqué la situación mía y me dijo, no te preocupes. Me pidió la información, se la di, se fue. Como a las 2 horas vino con un cheque de 700 pesos. Toma, aquí tiene. ¿De 700? 700 pesos. Sí, las vacaciones que tenía, todo y todo. Y por allí viré para atrás, ya más contento que imagínate, para esa época, 700. Vine, y cuando empezaron las clases empecé a estudiar. Entonces estaba Víctor López. Ajá. Ahí. Y ahí fue donde yo empecé con Víctor López, porque antes nos conocíamos, pero era por el club atlético de Cagua. Entonces empezó a entrenar. Ahí ya. Ahí empecé a entrenar, las repeticiones y eso, ahí fue donde yo vine a las repeticiones. Vamos para la pista, que hay que repetir. Pista, sí. Y entonces, ¿en qué distancia se especializó en el Turabo? ¿Qué querían que corriera? ¿1500, 5000, 10000? ¿Qué? 5000 y 10000. Y el 3000 los 3000 con obstáculos. Y el 3000 con obstáculos, que eso hay una historia de eso. Sí. ¿Cómo le fue? ¿Compitió por la universidad? Sí, corrí los 4 años que estudié allí, lo corrí. Y fuimos a México una vez a correr, allá corrí 3000. Y fuimos a República Dominicana, para allá, para Santiago. Ajá. Que nos quedamos ahí, dormimos en un platanal allá en un rancho. Ajá. Pero tremendo. Por la mañana el desayuno era plátano con bacalao. Ajá. Está chulo. Y un vaso de leche. Pero trataron tremendamente bien. Sí. Allá fue a competir en pista, era por la universidad. No, corríamos en la calle. En la calle. Sí. En la capital acá cuando fuimos de México, ahí fue en pista. Más o menos, recuerda más o menos los tiempos que estaba haciendo para esa época. Pero se metía entre los primeros. De 5000 eran 32, 33, así por ahí. Ese es en 10.000, en 10.000. 10.000. 5000 yo llegué a hacer hasta 1423, llegué a hacer. Eso es bueno, eso es buenísimo. Entonces, hay una historia por ahí de que en el 74, si no me equivoco, 74. fue a los centroamericanos. A los centroamericanos de Santo Domingo, pero antes de eso, Ajá. yo fui como a los 2 años yo estaba entrenando. Ajá. Hice el equipo apenas tenía 18 años para los centroamericanos. Los novenos juegos centroamericanos fueron en Venezuela. En Venezuela. Que Puerto Rico arrasó con todo en ese juego. Sí. Todo, con todo. ¿Qué distancia fue allá a participar? Allá fueron 21 el maratón. Y llegando a la meta, que ahí yo no crucé la meta. Estaba en tercer lugar. ¿Qué pasó ahí? Me asfixié. Desplomado. Me desplomó, que me desplomé. Que si hubiera caído para el frente, cruzar para la meta, pues estaba en tercer lugar. Ahí fue donde tenía de San Germán, que escribía el periódico.
el periódico del Mundo, cuando ahí tenía yo un recorte, pero precioso. Decía Jibarito Boricua, mata, la cría del orgullo boricua lo hace desplomar en la mesa. Ese era el título. Eso fue en Venezuela, en el 72. Venezuela. Antes del 74, ¿alguna otra competencia internacional? Antes del 74, bueno, corrí en el maratón de Boston 3 veces. ¿Qué año? ¿Antes del 74? Sí, antes. No me acuerdo exactamente la fecha, pero están por ahí por el 73. ¿Fueron en equipo? 75. Y 3 veces en Boston. En Barbados, pues corrí un maratón de la Guadalupe de Ponce. Ajá. Que la gané. Y ahí nos mandaron a Barbados. ¿En qué año? ¿Recuerda el año de la Guadalupe? La Guadalupe fue como el 66 por ahí. 66. Sí, más o menos. Sí. No me acuerdo. Nos llevaron un grupito. Yo fui hasta con diarrea. Ay, María, fui desde acá. Ya estaba malo de todo desde acá. Estaba yo que decir. Llegué quinto. Después que arranqué, llegué quinto, pero matado. Sadok Méndez creo que me ganó ese día. Sadok, el cuameño de Aibonito. O el aiboniteño de Cuamo. Era bravo, ese era un hombre de verdad. Todas las facetas. El ministro. Ajá, sí. Él es muy buena persona. Yo lo entrevisté hace poco. Y tremenda persona. Muy bueno, muy humilde, muy humano. Él tuvo un problema que no lo voy a decir aquí porque fue esa cosa familiar allá. Eso. Y cuando pasó ese problema se desajustó más. Y lo mandaron para Estados Unidos, como él dominaba bien el inglés. Sí, él es maestro de inglés. Allá recuperó un poquito y se puso a trabajar allá, dando clases como maestro. Y cuando me dijeron a mí que había estado enfermo, yo fui a la casa de él. Encontré a la mamá, que yo era bien mayor. Cuando me explicó lo que había, me dio un número de teléfono y dice, ¿podría yo llamarlo ahora? Sí, pues. Lo llamé. Y yo no sé de dónde me salieron palabras a mí. Que en vez de él convencerme, yo lo convencí a él. Y me dice, Agustín, tú tienes razón. Porque yo he pensado en tantas cosas que no pienses en acuérdate que tú estás con Dios. Y Dios a veces le da a uno pruebas para ver si tú las pasas al conocer. Y me dio contra Agustín, gracias. Y yo me contento. Y la mamá estaba conmigo después, donde quiera que me veía, pasaron años, donde quiera que me veía, se creía que yo era el hijo de ella. Abrazarme. Y Sadok mismo a darme 1000 gracias. Porque se desalentó mucho. Hablando de Sadok era muy bueno subiendo. Sí, subía bien. Subía bien. ¿En qué era bueno Agustín? Salía duro, subía bien. Yo como no tenía velocidad, tenía que arrancar adelante. Salía duro. Sí, tenía que arrancar adelante porque no tenía velocidad. Sí. O sea, velocidad para rematar al final. Para rematar, sí, para cuando caía al final, yo no podía ya casi correr. Entonces lo que yo decía, yo arrancaba a la milla, sacaba ventaja, y al sacar gabela, pues tenía chance de acomodarme. Era fuerte, porque corría 3000 con obstáculos también. El corredor de 3000 con obstáculos, regularmente el corredor. Los 3000 con obstáculos yo los pasaba como valla. Sí. Y eso, pues muchos de los que me daba ventaja sobre los demás, porque lo que los demás tocaban para ver, yo lo pasaba como valla. En el 74 usted fue a Santo Domingo, a los centroamericanos, a representar a Puerto Rico en 3000 con obstáculos. En 3000 con obstáculos. ¿Cómo le fue en esos 3000 con obstáculos? Llegué sexto. ¿Estaba dura la liga? Estaba dura, seguro, estaba dura. Y ahí llegué sexto. Estaba Carlos Bay, que era el favorito. Carlos llegó séptimo. ¿Fueron de Puerto Rico? ¿Fue Carlos Bay y usted? Y Carlos Bay y yo. ¿Y usted se ganó a Carlos Bay? Y me lo gané. Hice un punto para los que hicimos en la delegación. Y entonces,
¿Cuándo fue la maratón que lo inscribieron también para que en esa misma En competencia? esa misma carrera, como yo no fui a correr más ninguna, no estaba inscrito, pues Cheto Rojas y otras personas insistieron en que me apuntaran a mí para que corriera el maratón, porque ellos únicamente tenían 2, podían correr el 3. Y entonces ¿Quiénes eran? Esos dos eran no hay gasto, los dos que estaban inscritos. Chelías y Sadoc. Sadoc Radamés. Sadoc Méndez. Sadoc y Chelías estaban inscritos. Sadoc y Chelías. Y entonces me incluyeron a mí. La insistencia de lo que pusieron, los que insistieron que me pusieron, mira, él está aquí, ha corrido ya un sinnúmero de veces el 42, y como ya está aquí, no hay que incluir gastos en él ninguno. Pues ponerle el número. No dejemos perder el espacio. Sí, entonces me inscribieron. ¿Fue cuántos días después del 3000 con obstáculos? 2 días. 2 días después. Sí. O sea que se recuperó un poquito. Sí. Arrancamos por ahí para abajo y en la carrera la temperatura estaba a 93 grados. Chelía y yo en la ruta estuvimos juntos, cambiando palabras un buen rato. Cuando yo pensé que estábamos entrando a las finales de la carrera, yo le dije, Chelía, tenemos que echarle recto a ver qué pasa. Yo me fui, Chelía me siguió a mí. Chelía era jovencito para esa época, ¿verdad? Sí. Chelía era un nene. Y los favoritos de la carrera, por el causa de la temperatura, que supuestamente iban al frente de nosotros, se habían retirado todos. Únicamente estaba el que ganó, Gilberto Serna, colombiano. Cuando yo entré a la pista, un aplauso allí, todo el mundo, ¡ay! Yo creía que había ganado la carrera. Yo dije, gané la carrera. Y había que dar una vuelta a la pista. Donde la vuelta entró Chelía, 1 y 2, de 2 y 3. Entonces ganó el colombiano. Ganó el colombiano. Y no lo había visto. No había nadie más. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Yo segundo, antes están los que venían al frente. Y ahí sorprendí también. Entonces los que no querían que me inscribieran a mí. Sorpresa. Sorpresa, mira, fallamos. Era la medallita. Fallamos. Por ahí seguir. Esa es la experiencia grata de las primeras 2 medallas de maratón en unos Juegos Centroamericanos para Puerto Rico. Es correcto. Agustín Reyes, plata, y Chelía, bronce. Esa es la primera vez que se ganaban medallas. Luego de eso, va a Boston, compite en Boston. ¿Qué otras carreras compitió? Corrí en Boston. Después de la de Santo Domingo, pues hubo una invitación mundial en Sudáfrica. Fue a Sudáfrica. Sí, me recuerdo, yo estaba viviendo en Gurabo cuando se apareció un guardia de la casa. ¿Qué pasa? Que te comunique con fulano y tal y eso, que hay un viaje para África. Es Genio Rojas, Natal. Entonces me dijeron que si estaba listo, podía correr. Y no había mucho tiempo que había corrido en Santo Domingo. Y yo le dije, bueno, yo estoy listo para cualquier carrera, la carrera que aparezca. Aprovechar el viaje. Claro, paseído. No es para Vieques, es para Sudáfrica. Pues en tal fecha salimos para África. Y nos enganchamos ahí, ya nos enganchamos ahí, cogió como 3 días el viaje, porque llegábamos allá, como ahí se atrasaban las horas, llegábamos allá, salíamos a las 4 de la tarde ya llegábamos a las 2 de la mañana. Pues corrimos, llegamos a Puerto Elizabeth, a Pretoria. Ajá. Ahí tuvimos un par de días, entrenábamos ahí con los demás. Y todo el mundo, como yo me veía joven, todo el mundo me miraba. ¿Y tú vas a correr 21 kilómetros? Sí, voy a correr. Seguían. Yo lo seguía a ellos. Entonces apareció ahí un muchacho, eso fue acá en Santo Domingo, ¿no? Que me iba a buscar en una motora
a ir a un parque a entrenar, y él corría conmigo. Fuimos a Sudáfrica. Además de usted, ¿quién más fue de aquí a correr? Cheto Rojas fue con no Cheto Rojas, perdón. Eugenio Rojas, Bueno Rojas era presidente del comité de fondo y fue con nosotros, nos acompañó. Fue Palito Mangual, que Palito Mangual corrió desde 100 hasta 800, hasta Valla quería él correr él. Y Rojas le dijo que no, que dejara eso. Pero a correr la media maratón, ¿qué? No, yo. ¿Solamente? Sí. Ok. Ahí llegué sexto, pero el otro que iba era Cruz, uno que murió, que era bien vicioso, de Santa Isabel, saltaba a lo alto. Ajá. A lo alto. Pues la carrera la empezamos y yo corrí ligerito, me mantuve ahí con el grupo del Fuente. Cuando todo el mundo se fue desapareciendo, yo estaba como a 100 metros del puntero. Del puntero, a los 35 kilómetros. Ahí los pies me empezaron a fallar. Porque todavía el maratón que había corrido acá todavía lo tenía encima todavía. Pero bajé el paso, pero no me paré. Y entonces los que me pasaron, vamos, que está llegando. Vamos, echa para adelante. Y eso, no era un medio maratón, era una maratón. Una maratón completa. Y los que me pasaban por el lado me alentaban. Y eso pues me hizo llegué sexto. Bueno. Sí. ¿Qué carreras aquí usted recuerda que se metió en los chavos, por decirlo así? Algunas de ellas. Pero la mayoría de los que corrí los gané. La Guadalupe la gané. En Patilla gané como 3 veces. En Gurabo me dieron unos chavitos y yo creo que eran más de... No era mucho, pero comparado con lo que daban antes, pues era mucho. En la Guadalupe, en Ponce, pusieron un señor que estuviera vigilándome a mí para que no tuviera tropiezo o algo ahí. Y a mí me dio todo con eso, sospecha, porque ese tipo él no me había dicho nada. Porque donde quiera tras de mí, que sé yo qué. A lo último fue que él dijo, no, mira, yo me estás viendo detrás del tipo ese, pero fue que me pusieron a mí encargado de que estuviera contigo para cualquier cosa que pudiera pasar. Y allí me dio un señor, me dio la mano, me dio un billete de 20 pesos en la mano. Lo que me dio la mano, yo cuando yo sentí eso, yo por eso que ya lo es. Cuando miro un billete de 20, ¿ves? Hay que guardarlo. Es bueno los caras. En mi vida yo había cogido un centavo cogiendo trofeitos plásticos, era todo, cuando eso. Era por el orgullo. Corrí en Ponce, corrí en Patilla, Arroyo gané 2 o 3. Acá Luquillo. Al centro de la isla casi todos los pueblitos corrí. Toda Alta, allá en Bayamón, ¿cómo se llama el de la hora? Que ahí habían varios, estaba la Santa Cruz, Pedro Vázquez. Santa Cruz, una ruta mala. En la Santa Cruz veníamos por la número 2 y donde decía había un negocio bien famoso, la Virgencita, creo. Había una cuestecita, después que pasaba una cuestecita, y yo guiando por eso, y viene un carro y le pasa, trató de pasarle a otro, y yo iba ahí, y me dio en el brazo, le arranqué la vareta. Diablo, estuvo un rato allí, y se paró el del carro. No, mira, si puedes caminar, sigue, que yo voy allá a la meta allá y nos vemos allá, que todavía lo estoy esperando. Sí. Después en Bayamón, corrí como 3 veces en Bayamón, 4. El que hacían pasando Bayamón, un barrio allá que había una cooperativa.
Oh, ese es el de la cooperativa Abraham Rosa. Abraham Rosa. Lo corrí 2 o 3 veces y gané una. En San Juan En San Juan. había uno, en San Juan Bautista creo sí, que era. Sí, San Juan Bautista. También lo corrí. Lo gané pasando por Santurce por ahí. Nos tiraban agua y hasta cerveza, y agua podrida, sucia. Y hasta cerveza nos tiraban por encima. Ay, bendito. Por el área cantera. Ajá. Cuamo corrí creo que 11 veces. 11 veces. 11 veces. Los primeros años era una carrera más corta. Llegó a correr... La de Cuamo. Ajá. Cuando no era todavía 21 La kilómetros. de Cuamo eran 2 millas antes. Me acuerdo, la ganaba uno que estaba en la Interamericana de Guayama, se me olvidó el nombre. Era el que la ganaba siempre. Entonces cuando la convirtieron a 21 kilómetros, la primera, ahí yo corrí. La ganó Osvaldo Suárez de Argentina. El otro fue Luis Humberto y yo llegué tercero. Después de ahí seguí corriendo y como vinieron más internacionales, gente más grande, pues subía, llegaba a 10, llegaba a 12 por ahí. ¿Quién era su mayor competencia que usted recuerde? Que cuando se veían en la salida, hoy hay que correr duro. Fíjate, en cuanto a eso, me estás hablando de lo que llaman el frío olímpico. En cuanto a eso, yo tenía, ¿cómo me explico? Yo tenía fe en mí mismo. El que me gane a mí tiene que cruzar la meta primero, yo sí me ganó. Y no importa quién hubiera, yo era el mismo. No había nada de eso de frío olímpico que le daba a uno. Yo metía, si no podía ganar, pues alguien tenía que ganar. Claro. Y como era una distancia tan larga, hay espacio para tú enfermarte en el camino. Claro. Y no tuve problema con esa parte. Lo que más le cogí miedo fue el micrófono. Ajá. Cuando me llamaban para entregarme el trofeo. Yo no sabía ni hablar cuando aquello y le cogí miedo. Dije hasta trofeo perdido. Sí. Toalta, en Jayuya por allá, que lo recogió, el trofeo lo recogió. Yo nunca me lo dijo ella después. La esposa de Bernier, el doctor Bernier de Cuamo. Ajá. Ella que recogió el trofeo. Y me lo dijo, que la vi en otra parte un día, me lo dijo. Yo nunca lo procuré. Me dice que la medalla de plata que ganó en el 74 todavía la tiene. Sí, la tengo. Qué orgullo, ¿verdad? Sí. Eso es... Yo la llevé a Cuamo no hace mucho, que me hicieron la celebración de los 50 años. 50 años, sí. La llevé. Para los 50, para los 12 años, no me acuerdo qué celebración era, pero era de la medalla también. Nos llevaron a Veracruz, México. Ajá. Ahí tuvimos y nos presentaron al frente, nos aplaudieron allí como si hubiéramos sido mexicanos. Qué bueno. ¿Llegó a entrenar a alguien? Yo tuve un grupito de muchachos, hasta 36 muchachos estuve aquí en la pista. Y saqué, Carmen Montañez fue una, Lizaira del Valle, no sé si lo oíste mencionar. Sí. Lizaira del Valle. Había unos muchachitos del Valle de Espino. John, que estaba en Estados Unidos por allá, no sé. De Quebrarena había otra, y casi todos del Valle, y no son familia. Daisy del Valle. Este lo llevé un grupito una vez a Gran Caimán. Ajá. Y ahí, justo con el club de Cagua. Yo llevé los míos allá y nos fuimos juntos. Y ganaron medalla los muchachos allá. Daisy fue uno. Se olvidó el nombre del segundo. Lizaira. Ajá. Fue la otra, Lizaira era brava. Era brava y educada para entrenamiento. Sí, la disciplina es... Sí, disciplina, mucho. La ayudaba mucho en eso. Muchos decían que sí estaba matándola, que sí esto. Yo estoy dándole trabajo de acuerdo a como yo veo a la muchacha que es ella. Y a veces yo hasta le preguntaba, ¿está bien? ¿Esto es fuerte para ti? No, vamos a terminar. Y ahí, entonces ella estudió en Estados Unidos. Por allá se casó.
¿Cuáles usted cree que son las principales claves para desarrollar un atleta? O sea, para que el atleta pueda desarrollarse y desarrollarse. Lo primero lo primero que yo entiendo que debe haber es interés. Interés, si el muchacho no tiene interés, pues cuando tú lo pones a correr, enseguida empieza a quejarse. Me duele aquí, me duele acá, me duele aquí. Eso es mucho. Y el fondismo es doloroso, no importa cómo lo ve. Como quiera. Y entonces muchos de los que están, por ejemplo, los padres y eso, seguida quieren, oyen a Juan del Pueblo decir un paquete en los bleachers, ya ellos quieren aplicarlo acá. Que quieren ser entrenadores. Sí. No es fácil ser el entrenador, ¿sabes? Interés, que el muchacho tenga interés, el muchacho o la muchacha, interés. Disciplina, por ahí disciplina, va la cosa también para... Disciplina, interés en el muchacho, ser bravo, como dicen. Lo de bravo, yo siempre digo que con eso se nace. Sí, corazón, tener corazón. Porque con eso no se entrena, eso hay que ser bravo para esa última metro. Ahí... Pero ya siempre le he pedido al muchacho, mira, van a correr en tal sitio, no pretenda establecer el récord. Te vas a conformar con la posición que llegue. Para la próxima, debes tratar de mejorar un poquito más. Claro. Ya sabes que corriste como corriste ahí. La próxima. Sí, cada competencia es una guía para la próxima. Sí. Agustín, si quisiera, ¿verdad?, enviarle un saludo afectuoso a todos esos maratonistas, fundistas de su época, de los 70, de los 80, vamos, todos los joggers, que ahora hay muchos joggers que están haciendo el fondismo por salud, que eso es muy bueno. Un saludo a todos ellos para que ellos, ¿verdad?, lo recuerden y sepan que usted fue un pilar del fondismo puertorriqueño. Ahí tiene las cámaras para que les envíe ese saludo a todos. Gracias, aprovecharle para en el saludo pues a todos los muchachos en la isla que están corrían y que están corriendo todavía. Que Dios los bendiga y que le dé fortaleza para que se pueda mantener siendo ejemplo de la juventud puertorriqueña, porque hay muchos jóvenes que no tienen quien los apoye ni nada. Y cuando yo estaba corriendo era poco el apoyo que yo tenía. Ahora se ofrece mucha gente, pero el muchacho tiene que ser disciplinado para que nosotros que sigan su trabajo mientras Dios los ayude y para adelante. Aquí estamos a la orden. Olvidé preguntarle, esta pista tiene su nombre. Ahorita la verán, ¿verdad? Ahorita tiraremos un tiro para que vean la pista, muy bonita aquí en San Lorenzo. ¿Cuándo le dedicaron esta pista a usted? ¿Qué año? Esto fue cuando la época de Víctor López, fue para el 70 por ahí, el 80 por ahí. Ajá. Que construyeron la pista y dijeron, esta pista va a llevar el nombre de Agustín Reyes. Se inauguró al 78 por ahí creo que fue. Tremendo honor, ¿verdad? Sí. Y aquí, y la está disfrutando en vida, ¿verdad? Estos son los homenajes que se deben hacer en vida. Que él está aquí en los bleachers de la pista que lleva su nombre. Toda la gente de San Lorenzo que no conoce a Agustín Reyes, miren, es él. Medallista de plata centroamericano, un fondista de los grandes fondistas puertorriqueños. Así que honor a quien honor merece. Gracias a ustedes por sacar de su tiempo para venir a conocer su historia. A conocer la historia. Sí, porque sabe que cada uno es distinto. Yo he entrevistado a Sadot, a Eduardo Vera, Jaime Vélez, Freddy Vargas, Angelita Lin, y todos tienen una historia diferente. Sí. Y es muy interesante, es como abrir un libro y empezar a leer y uno quiere seguir hasta el final para conocer cómo fueron esos momentos. Así que muchas gracias nuevamente por la oportunidad de conocer su historia. Por sacar de su tiempo. Gracias. Así que será hasta una próxima entrevista con otra leyenda del fondismo. Hasta luego.